La nueva caravana migrante, integrada por al menos 2,000 centroamericanos, se enfrentó a miembros de la Guardia Nacional en la frontera sur en un intento de ingresar a México. Al ver estas imágenes, uno no puede más que pensar que México sí, México se convirtió en el muro de Donald Trump y sí, México lo está pagando. Para tratar de analizar este tema, le doy la bienvenida a Andrea Paula González Cornejo. Ella es especialista en migración. Andrea, muy buenas noches, gracias por venir. Gracias por la invitación. Y Mariana Zaragoza, coordinadora del Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana. Mariana, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Empecemos contigo. ¿Qué demonios está pasando en la frontera sur? Bueno, como hemos visto en los últimos años, sobre todo a partir de octubre del 2018, han salido caravanas del éxodo centroamericano, han sido varias caravanas ya durante este año y medio, y bueno, mismas caravanas, diferentes caravanas, mismas razones, ¿no? Sí. Pobreza estructural en Centroamérica, principalmente en Honduras, violencia generalizada, múltiples causas de la violencia, Sí. múltiples causas de la huida también. Y bueno, con este nuevo gobierno lo que nos ha sucedido es que pasamos de una política humanitaria en donde habían declaraciones y un compromiso por parte de este presidente por responder en apego a los derechos humanos, y aunque en el discurso lo siguen diciendo, la realidad es que tenemos una frontera militarizada, una caravana que llegó con muchas necesidades de protección internacional. Creo que eso es importante mencionarlo. Son personas, mujeres, niños, familias que vienen huyendo de la pobreza y de la violencia y que tienen necesidades de protección y que, bueno, se han encontrado con un muro de Guardia Nacional que les pide el ingreso regular, seguro y ordenado, en palabras del Pacto Global, pero que ese ingreso regular, seguro y ordenado ha significado la detención de las personas, se les llevan a estaciones migratorias que están privadas de la libertad, y la deportación, ¿no? No sabemos, dicen que se le están dando opciones, no sabemos si esas opciones son en libertad, son opciones en donde las personas pueden acceder a la regularización en libertad, no sabemos si se les está ofreciendo la garantía de la protección internacional, el derecho al refugio. Y bueno, ante la desesperación y al no querer aceptar, que me parece razonable, el ingreso en grupos de 20 sin claridad de qué va a pasar con ellos y ante los rumores de que se les están llevando detenidos y detenidas, pues las personas intentaron ingresar a través del río. Y ahora, el gobierno mexicano dice que estos cruces son ilegales, ¿no? Y tienen razón, hay una ley en México que regula estas cosas. Pero perdón, Andrea, es el mismo argumento que utiliza Estados Unidos para parar a los mexicanos que entran de manera ilegal o indocumentados a Estados Unidos. ¿Con qué cara México puede alegar una cosa así con los centroamericanos cuando Estados Unidos nos hace lo mismo a nosotros? Claro, esto es muy grave, o sea, es muy grave lo que está sucediendo, porque además, independientemente de cómo está entrando la gente, lo que vemos es que no hay un protocolo de uso de la fuerza por parte de la Guardia Nacional, y eso es muy preocupante. Bueno, el gobierno dice que sí, ¿eh? Pero no lo estamos viendo. Las imágenes que vimos de la gente cruzando en el Suchiate, o ya cuando habían cruzado, la detención de niñas y niños, que además rompe con todos los protocolos de protección a la infancia, que además México ha firmado y ratificado. Eso es algo que no tenemos que olvidar. México ha firmado y ratificado acuerdos internacionales y tenemos obligación internacional de respetar los derechos de las personas en contextos de movilidad humana, que, como decía Mariana, no es una necedad, es una huida desesperada de una situación de violencia estructural. Entonces nosotros justamente no podemos reproducir estas prácticas de violencia sistemática hacia las personas que están huyendo por pobreza, por violencia. Son familias, son niñas y niñas, hay niños y niñas separadas de sus mamás. Yo creo que tratan mejor en Estados Unidos a los mexicanos indocumentados que lo que estamos tratando nosotros a los centroamericanos. No, yo creo que más bien estamos reproduciendo una práctica global en donde... Que de por sí es horrible. Y claro, donde se está criminalizando la migración, que eso es lo más preocupante. O sea, este discurso de migración segura, ordenada y regular, justo lo que dice es vamos a darle derecho a ciertos tipos de personas migrantes, ¿no? Pero ¿dónde quedan todos estos migrantes irregulares? Y además, ¿qué opciones se les está Ahora, dando? estos migrantes lo que quieren es pasar por México para llegar a Estados Unidos. No se quieren quedar en México.
Y entonces tendríamos que tener un protocolo para responder a eso. Sí, pero entonces ahí viene el Big Brother de Donald Trump y dice, si ustedes hacen eso, yo les voy a poner aranceles a sus exportaciones. Y el gobierno tiembla frente a eso y bueno, ha aceptado, Mariana, convertirnos en el muro para que no nos pongan aranceles. Efectivamente, y desgraciadamente la moneda de cambio ha sido las personas migrantes. Lo muy triste es que vivimos en un mundo en donde se apuesta por el libre tránsito de las mercancías, pero no por el libre tránsito de las personas. Sobre todo en un contexto en donde el desplazamiento forzado es un fenómeno global. Los países del norte global, es decir, los países más enriquecidos que tienen responsabilidades históricas con los países de donde han salido estas personas expulsadas, estas personas que son familias enteras, niños, niñas, mujeres embarazadas, población LGBTI que huye por motivos de género, que tienen necesidades. Al final son personas que tienen necesidades y que estamos apostándole al cierre de las fronteras. Y además ese cierre de las fronteras nos afecta también a nosotras como población mexicana, porque esa política de recrudecimiento también está afectando a la población desplazada interna mexicana, que está en frontera norte, atrapada, esperando meses en listas ilegales de espera para poder solicitar asilo. Entonces, a mí lo que me parece, a mí lo que me parece increíble es la hipocresía de muchos mexicanos que, y me lo han dicho, en la calle y en conferencias que doy, es que hay que parar a esos centroamericanos porque entraron de manera ilegal y se están apoderando de nuestro país. Oiga, es el mismo discurso que yo escucho en Estados Unidos en contra de los mexicanos. Claro. ¿Cómo podemos? Es que de verdad tenemos que saber qué tipo de país somos. Nosotros fuimos durante mucho tiempo un país expulsor y de población. Creo que ya en el neto no. O sea, pero ahora también estamos sufriendo la repatriación de personas que hicieron su vida en Estados Unidos y que de pronto 20 años después resulta que por las políticas del gobierno de Estados Unidos están de regreso acá, sin familia, sin redes de apoyo, sin hablar bien español. O sea, sigue impactando. Y si, o sea, ¿con qué cara México entonces? Necesitamos ponernos en los zapatos de las otras personas y ubicar que somos un país que ha dependido de la mano de obra mexicana en Estados Unidos mucho tiempo y que además las personas centroamericanas que están acá no están, o sea, hay que ver cuál es la situación estructural, porque si no nos quedamos en este discurso de vete, me estás invadiendo, y sí, a mí también me preocupa mucho cuál es la narrativa de las personas en las redes sociales, por ejemplo. Sí, ¿no? claro. Se reproduce, o sea, reproduce un discurso de odio, de intolerancia, de xenofobia que tenemos que parar. Ahora, ¿qué puede hacer el gobierno mexicano frente a esto? Porque el gobierno mexicano pues sí tiene un problema que se llama Donald Trump. O sea, sí es una amenaza para nuestra economía. Vaya, si nos pusiera ese arancel, sería un desastre para la economía mexicana, Mariana. ¿Qué puede hacer frente a eso el gobierno mexicano? Mira, yo creo que hay formas y formas. Y al final del día, militarizar la frontera y un trato que criminaliza la migración, y al final del día es criminalizar la pobreza. Pero eso es lo que nos está pidiendo Donald Trump que hagamos. Claro. Pompeo ya aplaudió a rabiar el otro día lo que estaba pasando en Chiapas. El gobierno mexicano puede brindar muchas opciones a la población centroamericana. Por ejemplo, Andrés Manuel salió diciendo que iban a ofrecer 4,000 empleos. Yo quiero saber en dónde están esos 4,000 empleos. Sí, ¿qué opciones, no hay en México, imagínate. ¿Qué opciones le están dando a la gente? Y creo que las opciones de regularización, planes de regularización, opciones y sobre todo diálogo con las organizaciones de la sociedad civil que históricamente hemos trabajado en la defensa y promoción de los derechos humanos de las personas migrantes, pueden dar muchas opciones hacia las personas. O sea, ¿tú sí crees que hay opciones a lo que está pasando? Yo sí creo que hay opciones a lo que está. Siempre. ¿Y no se va a enojar Trump con esas opciones? Bueno, también creo que la defensa de los derechos humanos siempre tiene que ser una opción, y si cedemos ante eso, estamos perdidas como humanidad. Es que ya cedimos. Y es una realidad que tenemos a Donald Trump. Y es una realidad el discurso antimigrante de Donald Trump. Y es una realidad que Donald Trump nos puso frente al espejo a los mexicanos de qué hacer con la migración. Sí. ¿Qué podemos hacer frente a eso, Andrea? O sea, yo creo que sí, efectivamente tenemos como la bota en el cuello, ¿no? Exacto. Pero es verdad que también tenemos compromisos internacionales. O sea,
al firmar y ratificar acuerdos, y creo que eso no lo tenemos que olvidar. Tenemos responsabilidades. Ahora, creo que hay una responsabilidad regional, pero esa responsabilidad regional no tiene que ser solo te detengo aquí, te detengo allá, sino realmente qué vamos a hacer para parar esta situación estructural de violencia. Y bueno, la presión de Estados Unidos la hemos tenido toda la vida. No, pero ahora más. Claro, ahora más. Pero, es cierto que con Obama hubo el tema de los niños. O sea, lo que pasa es que a veces es como más frontal, a veces no lo es, pero la presión siempre ha estado ahí, pero tenemos que buscar, yo creo que con organizaciones de la sociedad civil, con academia, crear políticas que tengan una visión de protección a las personas y de migración con un rostro humanitario y no de seguridad nacional. A ver, me queda poco tiempo, tenemos que ir concluyendo. Mariana, ¿cómo va a acabar esto? Parece que va a acabar mal. O sea, todo indica que, pues como sabemos los mexicanos, no hay manera de pararlos. ¿Cuándo han parado los gringos a los mexicanos que se han tratado de cruzar? Nunca. No, si ponen un muro, hacen un túnel, hombre. ¿No? Y ahora nosotros estamos atrapados ahí en creer que sí los vamos a poder parar. Si no los paramos aquí en Tapachula, se pasa por el río Suchiate, en fin, ¿no? La gente va a seguir saliendo mientras no tenga opciones. Correcto. Y es mejor, prefieren esto que mantenerse en sus países de origen. Hay que dimensionar qué debe de estar pasando ahí. Y que se llevan a los niños, no es que van los hombres, digamos, ¿no? Claro. Se llevan a toda la familia, ¿no? Sí, entonces para que esto pare, yo creo que una de las cosas es dejar de criminalizar la migración, apostarle a un rostro más humano, a políticas más humanas y también llamar a la población a entender y a ver las causas por las que salen y apostarle a la solidaridad porque es lo mejor para todo el mundo, porque las mismas razones por las que huyen las personas de Centroamérica son las mismas por las que mucha gente sale desplazada en este país. Claro. Entonces nos tenemos que entender como una región solidaria y tenemos que pedirle a nuestro gobierno que vuelva esa mirada humana hacia la población centroamericana, esa mirada que en un principio Andrés Manuel dijo que iba a tener con esta población. Sí, pero lo regañaron allá arriba, en Washington, lo regañaron, no les gustó que les pusieran autobuses y los llevaran hasta la frontera y les dieran comida. Eso enfureció al gobierno de Donald Trump. ¿Cómo va a terminar esto, Andrea? Pues yo creo que es muy complicado lo que se viene, o sea, hay mucha presión internacional y una situación estructural y regional de violencia, pero creo que tenemos que tener políticas claras, protocolos de uso de la fuerza claros, eso sí lo tenemos que exigir y tiene que ser transparente. ¿Gases lacrimógenos no? Armas no, piedras no, o sea, hay un protocolo. O sea, lo que vimos es totalmente inadmisible, no puede que volver a suceder. lo niega el gobierno, por cierto, Andrea. Pero las imágenes ahí están, entonces no puede volver a suceder y tiene que haber un respeto a la protección internacional. Tenemos que ver qué pasa con niñas y adolescentes. Eso es muy importante. Es muy importante. Entonces, hacia allá tenemos que ir trabajando porque efectivamente la migración no va a parar mientras la gente prefiera esta situación desesperada a quedarse en sus países. Hijo, qué tema, ¿eh? Yo creo que vamos a seguirlo debatiendo durante mucho tiempo, por desgracia, porque si no hay salidas fáciles, desde luego, eso es un hecho, ¿no? Pero no sé si estarán de acuerdo que México se convirtió en el muro y lo estamos pagando. Y no desde ahora, desde hace mucho tiempo, desde distintas formas, ahora de manera frontal, pero sí. La realidad se ha recrudecido y lo que no podemos aceptar es una política de detención y deportación masiva de personas con necesidades de protección. Gracias, Mariana. Gracias. Gracias, Andrea. Gracias. Vamos a una breve pausa y ahora viene Pablo Zárate, experto en energía, a hablar de cómo canceló este gobierno ya las rondas petroleras, sobre todo en aguas profundas. Esto va a tener un impacto, creo, me parece muy importante para el sector energético y en general para la economía del país. Regresamos.